Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Es un verdadero placer compartir este espacio de nuevo. Aquí tomamos montañas de información, libros, artículos, notas de investigación y destilamos el oro puro para quienes nos escuchan. Y hoy tenemos sobre la mesa un material que sinceramente rompe bastantes esquemas mentales, la verdad. Totalmente. Se trata del libro publicado en 2018, Ganar dinero sin dinero en bienes raíces, del autor Mario Esquivel. Y lo más interesante es que no nos vamos a quedar solo con la teoría. Hemos analizado testimonios y reseñas empíricas de lectores que han puesto a prueba estos métodos en la calle. Claro, en el mundo real. Es un texto fascinante porque desafía de frente mucha de la sabiduría convencional que la sociedad tiene sobre cómo funciona la inversión inmobiliaria. Ujú. Más. Vale, vamos a desgranar esto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El objetivo principal de nuestra inmersión profunda de hoy es desmitificar esa idea tan arraigada de que el sector inmobiliario es una especie de club VIP súper exclusivo. O sea, el típico club donde parece que solo pueden entrar personas con cuentas bancarias rebosantes o los que tienen 3 doctorados en altas finanzas, ¿no? Exacto, ese estereotipo. La misión hoy es extraer los conceptos más sorprendentes para generar ingresos altos, entendiendo una premisa radical. El verdadero valor de este negocio no está en poseer el ladrillo, ni el cemento, ni las escrituras. Sino en saber controlar los contratos. Ahí está. Lo fascinante aquí es por qué esto resulta tan vital para la audiencia. Básicamente, estamos ante una clase magistral sobre cómo transformar la mente. Ujú. ¿Cambiar el chip? Eso es, abandonar esa mentalidad tradicional que nos enseña a intercambiar tiempo por un sueldo fijo para adoptar la mentalidad de un solucionador de problemas en el mercado libre. Es aprender a optimizar el tiempo al máximo y a minimizar el riesgo financiero casi a cero. Fíjate que cuando el enfoque mental cambia de necesito comprar esta casa a mi nombre a necesito estructurar un acuerdo inteligente sobre esta casa, las reglas del tablero cambian por completo. Cambian radicalmente. Y para entender la magnitud de ese cambio, tenemos que hablar del choque de realidad brutal que plantea el autor nada más empezar. Confieso que cuando leí el ejemplo matemático que usa para destrozar el consejo de comprar para alquilar, me quedé de piedra. Es que los números son fríos y no mienten. Tuve que repasarlos 2 veces. A ver, Esquivel nos pide imaginar la compra de un piso modesto, pongamos de 100.000 euros. Lo típico que haría cualquier familia. Se da una entrada del 10%, o sea, 10.000 euros. Exacto. Luego firmas una hipoteca con un interés alto, pongamos cercano al 10%, a 20 años, con la esperanza de alquilar el piso y que se pague solo, como dice el famoso mito urbano. El clásico sueño de vivir de las rentas apoyándose ciegamente en la deuda bancaria a largo plazo. Pero la bofetada de realidad llega al hacer los números reales. Si sumas las mensualidades, los intereses compuestos, seguros de vida, de hogar, comisiones bancarias durante esos 20 años, La cifra se dispara. madre mía, sí se dispara. Y a eso añádele los gastos de mantenimiento, de ramas, el IBI, gastos de notaría. Al final, los gastos totales en esas 2 décadas pueden rondar los 295.000 euros. Una barbaridad. ¿Y los ingresos? Pues, asumiendo que no haya impagos ni meses vacíos, más la revalorización del piso suman unos 234.000 euros. El resultado de esa operación es una pérdida neta de más de 60.000 euros, 60.000 euros perdidos. después de 20 años encadenado a una entidad financiera. Tela. Es una sangría financiera silenciosa. Y esa es la trampa en la que cae tanta gente bien intencionada por falta de educación financiera. Se asume que el ladrillo siempre es rentable, ignorando el coste de oportunidad y el peso de la deuda. Frente a ese desastre, el libro presenta un contraste que es la verdadera revelación. Una alternativa muy clara: remodelar sin comprar. Ajá. Propone imaginar qué pasaría si esos mismos 10.000 euros de la entrada, en lugar de dárselos al banco, se invierten en reformar el piso de otra persona, alguien que necesita vender urgentemente pero tiene la propiedad destrozada. Se remodela, se aumenta el valor de mercado y se vende rápido. En 90 días. Y el inversor se lleva 25.000 euros de ganancia limpia, 0 escrituras a tu nombre, 0 hipotecas a 20 años y 0 dolores de cabeza con inquilinos. Si conectamos esto con el panorama general, este contraste expone las 2 grandes mentiras del sistema tradicional. A ver, La primera gran mentira es creer que es imprescindible tener dinero propio o endeudarse hasta las cejas para generar riqueza inmobiliaria. Y la segunda
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Es pensar que hace falta un conocimiento técnico inmenso como ser arquitecto o abogado para empezar a operar. Claro, el síndrome del experto. Exacto. La realidad es que las personas con educación financiera avanzada no inmovilizan su capital durante décadas soportando cargas pesadas. Buscan transacciones ágiles que generen flujo de caja, resolviendo un problema puntual y saliendo rápidamente. Ese concepto de transformar un problema en beneficio me lleva a una analogía histórica del autor que me parece brillante. Habla de Nicolas Flamel. El famoso alquimista. Ese mismo, el del siglo XIV en París. Cuenta la leyenda que el rey Carlos VI le exigió que aportara oro a las arcas reales bajo amenaza de ejecución. Y Flamel, supuestamente, usó su piedra filosofal para transmutar plomo en oro y salvar el cuello. Una buena historia. Pues Esquivel compara esa alquimia con su propia metodología. Afirma que si hoy tuviera esa amenaza, usaría su fórmula para transmutar simples contratos de papel en dinero real, en cualquier ciudad donde haya propiedades con problemas. Es una imagen mental muy poderosa. Ujú. Y hay que aclarar que esta alquimia inmobiliaria no tiene nada de magia esotérica. Se basa metódicamente en 3 ingredientes fundamentales. Vamos con ellos. El primer ingrediente son las propiedades de oportunidad. Ojo, no sirve cualquier inmueble que veamos por la calle. Claro, no vas a llamar a cualquier puerta. Para nada. Se buscan pisos con dueños que tienen urgencia real por vender, locales comerciales listos para explotar o propiedades en subastas. Y aquí lanza una advertencia crítica. Hay que evitar la gripe del emprendedor. Me hizo muchísima gracia ese término. ¿A qué se refiere exactamente con la gripe del emprendedor en este contexto? Pues a esa tendencia destructiva de intentar abarcar absolutamente todo por miedo a perder una oportunidad. Querer estar en misa y repicando. Tal cual. Querer comprar terrenos agrícolas un lunes, gestionar locales comerciales el martes y buscar naves el miércoles. Esa falta de foco diluye la energía. El secreto del éxito temprano es especializarse y dominar un solo nicho antes de saltar a otro. Entendido. El foco es innegociable. ¿Y los otros 2 ingredientes de esta alquimia? El segundo son los contratos. Esta es la verdadera piedra filosofal. Para la inmensa mayoría, enfrentarse a un documento legal genera pánico. Impone muchísimo respeto, ¿sí? Pero el autor explica que, con un enfoque ganar-ganar, donde el contrato resuelve el problema desesperado del propietario y asegura el margen del inversor, el miedo desaparece. El contrato deja de ser un arma y se convierte en un puente. Qué buena perspectiva. Y el tercer ingrediente son las ganancias. Aquí es vital entender la diferencia entre ganancias de capital, que son inyecciones grandes de liquidez por operaciones rápidas, y ganancias residuales, que es el flujo mensual que entra como un reloj. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues que el mercado inmobiliario es un ecosistema que nunca duerme. Ni en las peores crisis económicas se paraliza. Exacto, porque la necesidad humana de tener un techo es constante. Y lo más revelador es comprender que las herramientas legales, esos folios bien redactados, tienen mucho más poder que el saldo de la cuenta corriente. Completamente de acuerdo. Y para bajar toda esta teoría a la tierra, el libro detalla una serie de tácticas de guerrilla para entrar al mercado desde cero. Las 2 primeras son quizás las más accesibles para perder el miedo. Hablemos de esas 2 primeras. Las técnicas 1 y 2 se centran en compradores y comercialización. Parecen la puerta de entrada perfecta. Totalmente. Demuestran lo sencillo que es dar el primer paso si se tiene la actitud correcta. La técnica 1 trata de buscar compradores para agencias inmobiliarias que ya tienen cartera. Las agencias viven de vender, así que si les llevas un comprador preaprobado, están dispuestas a compartir la comisión. Cediendo a veces entre el 40 y el 50% de sus honorarios, y el riesgo es nulo. Y luego la técnica 2 lleva esto un paso más allá, saltándose a la agencia para comercializar directamente las propiedades de dueños abrumados. Les ofreces un plan de marketing a cambio de una comisión estándar, por ejemplo, un 6%. El libro relata el caso de Ricardo, un alumno que entró sin tener ni idea de redactar contratos. Aplicó esto, cerró 2 operaciones casi seguidas y ganó en una semana lo que en su empleo tardaba 6 meses. Es un salto económico bestial. Aunque supongo que esto no es sentarse en el sofá a esperar, detrás tiene que haber un nivel de esfuerzo y tolerancia al rechazo bastante alto, ¿no? Esa es una observación crucial. A veces esto suena fórmula mágica, pero actuar como puente requiere estar en la calle, hacer llamadas en frío, enfrentarse a la desconfianza y gestionar el rechazo.
El método funciona, pero exige una mentalidad de hierro. Hay que trabajarlo, desde luego. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque pasamos a la técnica 3, el flipping latino. Me ha volado la cabeza la técnica de la casa fea. Es una de las estrategias más inteligentes del libro. Yo pensaba que un piso en ruinas solo le interesaba a los grandes fondos con millones en efectivo, pero el libro propone algo distinto. ¿Qué pasa cuando un comprador normal intenta pedir una hipoteca para comprar una ruina? Ese es el nudo del problema. Los algoritmos de los bancos son implacables. Si la propiedad tiene problemas estructurales o es inhabitable, el banco simplemente deniega el préstamo. Claro, no sirve como garantía. Exacto. Entonces el propietario de esa casa fea se queda atrapado. No puede vender a familias que necesitan financiación y su única opción suele ser malvender inversores buitre. Es para llevarse las manos a la cabeza. ¿Y cómo soluciona este bloqueo el método sin caer en prácticas abusivas? Introduciendo un instrumento legal muy eficaz. El contrato de asociación en participación. O sea, una joint venture. Ajá. En lugar de asfixiar al vendedor para comprar barato, propones una alianza. El dueño aporta la propiedad y mantiene la titularidad, y el inversor aporta el capital para la reforma. Se rehabilita la vivienda y ya es apta para el banco. Eso es. Se vende a precio de mercado actualizado, se recupera el coste de la obra y los beneficios extra se reparten. Es sumamente ético. El libro menciona a un médico exhausto de hacer guardias que logró los ingresos de un año financiando la reforma de la propiedad de un tercero. Es brillante porque alineas los intereses de todos. Y luego llegamos a la técnica 4, el subarrendamiento. Este concepto me parece el santo grial. Vivir de las rentas sin ser propietario de nada. Es la máxima expresión de controlar sin poseer. La anécdota del aparcamiento lo ilustra a la perfección. Esquivel cuenta que ayudó a un cliente a alquilar un terreno vacío muy bien ubicado. Al día siguiente, pasa por allí y ve que el aparcamiento ya está operando con barreras y personal. Y llama al cliente sorprendido. Sí, sorprendido por la velocidad. Y el cliente le dice que él no está gestionando nada. Alquiló el terreno y horas después firmó un subarrendamiento con una operadora de aparcamientos por 1.500 euros más al mes de lo que él pagaba. Blindando un ingreso pasivo por 5 años. Con apenas unos días de gestión. Es el paradigma de la visión de negocio. Detectar que un espacio tiene más valor para una corporación que para el dueño original. El problema es que existe un miedo generalizado al subarrendamiento porque se cree que es ilegal. Y no lo es, claro. El secreto legal es muy simple. Es perfectamente legal si hay una autorización expresa y por escrito del propietario. La clave radica en la negociación inicial. Modificar la cláusula estándar de queda estrictamente prohibido el subarriendo por el arrendatario por el arrendatario se reserva el derecho a subarrendar. Modificar una sola línea de texto en un documento desbloquea una fuente de ingresos tremenda. Cuesta creer que algo tan pequeño tenga tanto impacto. Es el poder de la redacción legal. Pero la inmersión profunda no se detiene aquí. El libro escala hacia técnicas más complejas de gestión del riesgo, como las técnicas 5, 6 y 7. Las 5 y 6 exploran el levantamiento de capital y el rescate de lo que conocemos como inmuebles en bruto u obra negra. Aquí entramos a utilizar el dinero de otras personas. Y no hablamos de ir a mendigar al banco. Claro, el autor cuenta desde su propia frustración que los bancos te cierran la puerta cuando presentas un proyecto comercial sin un historial impecable. Es que el banco no financia a emprendedores novatos, vende hipotecas a trabajadores con nóminas fijas. Así que la estrategia pivota hacia los ahorradores particulares. Interesante. Hay muchísimas personas con liquidez en el banco, frustradas por la inflación. A través de contratos de administración de recursos, captas ese capital privado ofreciendo rentabilidades mucho más atractivas y respaldadas por bienes raíces. ¿Y dónde inyectas ese dinero para que sea rentable y seguro? En propiedades en bruto. Esos esqueletos de hormigón que vemos a veces en las ciudades suelen ser el sueño roto de una familia que empezó a autoconstruir, se quedó sin ahorros y ahora tiene el dinero inmovilizado. Una situación tristísima, por cierto. Lo es. El emprendedor se asocia con ellos o compra la estructura a precio de suelo, inyecta el capital levantado para terminar y vende. El margen es altísimo porque el trabajo inicial y los permisos ya estaban absorbidos. Mencionan a unos estudiantes de Monterrey que generaron $50,000 de beneficio en un solo proyecto de estos. Demuestra el poder de reactivar el valor paralizado. Tiene todo el sentido. Y para cerrar el círculo, llegamos a la técnica 7, las subastas o remates bancarios.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Comprar propiedades en litigio por la mitad de su valor. Como concepto parece el negocio del siglo. Suena estupendo, pero aquí hay que encender todas las alarmas. El propio autor cambia el tono y dedica un capítulo a advertir sobre los campos de minas en este sector, Las famosas estafas. especialmente en Internet. Un altísimo porcentaje de empresas que anuncian grandes chollos online son fraudes diseñados para robar anticipos. Entonces, ¿cómo se protege a alguien de caer en estas trampas? Hay 2 reglas de oro inquebrantables. Regla 1. Nunca entregar un anticipo a un bufete o empresa sin haber ido físicamente al juzgado a pedir el expediente. Hay que palpar el papel y verificar que el proceso existe. Básicamente, no soltar un céntimo sin ver el sello oficial del juez. Tal cual. Y la regla 2. Jamás firmar un documento que se llame contrato de intermediación. Es el salvoconducto que usan los estafadores para quedarse el dinero sin entregar nada. Anotadísimo. Y además, hay un consejo estratégico vital sobre cuándo comprar. El autor recomienda comprar únicamente en la etapa de adjudicación. ¿Y qué significa exactamente la adjudicación en lenguaje de a pie? Imagina que es el momento en el que el juez ya ha dado el golpe de mazo. La pelea legal, farragosa y las disputas con el antiguo propietario han terminado de forma definitiva. La propiedad ya está adjudicada al banco y solo se espera el papeleo final. Comprar ahí minimiza el riesgo, claro. Drásticamente. Solo tienes que esperar unos meses, de 6 a 8, para escriturar y tomar las llaves, asegurando márgenes del 30 al 50%. Si compras antes, te puedes quedar empantanado 10 años. Saber dónde están las arenas movedizas es tan valioso como saber dónde está el tesoro. Y esto nos lleva a la recta final. La sección 5 aborda la barrera invisible de la implementación y el equipo de poder. El famoso miedo a arrancar. El libro insiste en el peligro de la parálisis por análisis. Esa sensación de necesitar un libro más antes de salir a negociar. El mantra de Esquivel es directo. Actúa aunque no estés preparado. ¿Y la comunidad empírica lo respalda? Totalmente. Si repasamos Goodreads, vemos comentarios como el del usuario Arquitecto Gidel, que valida que estas técnicas funcionan en la práctica. O Joshua, que destaca algo profundo. El peor saboteador no es el mercado, sino uno mismo. Esto plantea una pregunta importante para quien quiera empezar sin dinero. ¿Cómo orquestas operaciones que requieren notarios, tasadores o asesores fiscales? Esa es la gran duda. La respuesta es construir un equipo de poder. Y no se trata de contratarlos pagándoles nóminas mensuales, lo cual te arruinaría. Se trata de forjar alianzas estratégicas. Pero, ¿cómo convences a un notario para que trabaje gratis al principio? Con el enfoque ganar-ganar basado en el volumen. Te sientas con el responsable de una notaría y le dices: voy a centralizar todas las escrituras de mis clientes aquí, generando honorarios constantes. A cambio, necesito asesoramiento gratuito cuando me surjan dudas con los precontratos. Una simbiosis perfecta. La lección es que el oxígeno de este negocio no es tener una oficina de diseño, sino estar en la calle, conectando oportunidades mediante alianzas sólidas. Entonces, ¿qué significa todo esto? El resumen para la audiencia es un cambio de paradigma total. Argumentar no tengo capital es una excusa que encubre el miedo a empezar. Sin duda. El dinero físico no es el activo principal. El verdadero capital es el conocimiento especializado. Es la habilidad para ejercer de puente entre un problema grave, como un piso embargado, y una solución de mercado, como inversores con liquidez. Es en la construcción de ese puente, mediante un contrato sólido, donde se materializa la riqueza. Así es. Hoy ha quedado patente que en la industria inmobiliaria el músculo más importante no es el dinero, sino el conocimiento legal y la capacidad de orquestar acuerdos. Y eso lo cambia todo. Esto nos deja con una reflexión provocadora para ir más allá de los bienes raíces. Si en el sector más intensivo en capital del mundo resulta que la creatividad y un documento bien redactado valen más que el efectivo, Ya veo por dónde vas. ¿sobre qué otras minas de oro ocultas, en qué otras industrias tradicionales podríamos estar caminando todos los días simplemente porque nadie nos ha enseñado a redactar el acuerdo adecuado para desbloquear ese valor latente? ¡Qué barbaridad! Es un pensamiento potentísimo para cerrar. Nos vamos a quedar dándole vueltas a esa idea de las minas de oro ocultas muchísimo tiempo. Muchísimas gracias a todos por dedicar tiempo a este espacio y acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un verdadero placer. Diseccionar un material tan útil y que invita a cuestionar los límites de cómo generar valor hoy en día es un lujo. Nos escuchamos en la próxima Inversión Profunda. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión. Riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más.